Hola a todos, hoy estamos con Roberto Parrotino, periodista deportivo. Roberto, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, perfecto, yo, excelente. Para empezar, yo siempre hago esta pregunta que es, ¿por qué decidiste estudiar periodismo? En este caso con vos, ¿por qué decidiste estudiar periodismo deportivo? Porque ser futbolista es 100 veces más difícil. Eh, no es que me apareció como una iluminación, ¿viste? Decir, quiero estudiar periodismo o esto que llamamos periodismo deportivo, que es medio una sanata, como tal, digamos. Ponerle es primero periodismo y después deportes, economía, política, lo que fuere. Eh, no es que nació ahí esto, digo, no es que se iluminó y apareció el periodismo, sino que como un montón de personas que después se deciden a estudiar periodismo, primero quieren ser, o periodismo relacionado al deporte, primero quieren practicar ese deporte, ser deportistas, y desde chico quería ser futbolista, lo intenté hasta la séptima división de un club, de Deportivo Morón, y en el transcurso más de adolescente, quiero decir, que uno es un poco más consciente, eh, mientras jugaba y mientras desarrollaba, mientras transitaba mi adolescencia, empecé como a decodificar algunas señales que me llevaban al periodismo, no sé, desde imágenes, de ver a mi viejo leyendo la sección deportes del diario, siendo él una persona que básicamente no leía o que nunca yo había visto leer y de pronto él concentrado ahí. Cuando entrábamos en calor con mis compañeros de las inferiores y corríamos alrededor de la cancha algún comentario de un compañero como diciéndome, che, vos parecés Sport Center, que es el noticiero de una cadena de ESPN, me lo decía en relación a que tenía un montón de información y de datos acerca del fútbol en ese caso, y después también que leía mucho fútbol, quiero decir, en esos primeros tiempos, quiero decir, ¿no? El diario Olé, Diario Deportivo Olé, una revista que se imprimía en un papel malísimo, muchas veces en blanco y negro del fútbol de ascenso. Bueno, más adelante la revista Un Caño, el gráfico, todo papel, que parece la prehistoria de esto, pero es la historia más que reciente. Eh, y bueno, nada, con todo eso inconscientemente, ¿no? Porque hoy quizás en perspectiva puedo señalártelo y contártelo como ahora, pero con todo eso que me andaba dando vueltas y ya finalmente no jugando más, o no jugando más con la intención de profesionalizarme, un día me anoté en un terciario de periodismo en Deportea, donde hoy también soy docente. ¿Y vos dejaste de jugar al fútbol para ser periodista deportivo o tuviste alguna situación que te impidió ser futbolista y ahí te lanzaste? No. Dejé de jugar porque sentí que no. ¿Viste cuando los futbolistas, no me estoy comparando, pero viste cuando los futbolistas dicen, me levanté esa mañana y Sí. y no tenía ganas de ir a entrenar? Bueno, me pasó algo parecido. No fue una mañana, fue una tarde. Pero bueno, otra cosa, digo, en esto de que uno después reconstruye en perspectiva situaciones que se dieron, ¿no? Esto fue a mitad de 2025, eh, y tenía que ir a entrenar un martes o miércoles a la tarde, era día de semana seguro. Entrenaba después del mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde, no me acuerdo, con el viaje incluido y todo eso. Y esa tarde que me quedé y no fui a entrenar, que ya venía sintiendo 10 días, desde hace 10 días antes, sensaciones que no había sentido en 15 años, digamos, desde que tenía uso de razón con el fútbol y jugándolo. Jugaba la final de la Copa Confederaciones 2005, Brasil-Argentina. Creo que Brasil gana 4-1 en Alemania, un año antes del Mundial de Alemania 2006. Y dije, me quiero ver este partido. O sea, decidí quedarme a ver el partido en lugar de ir a jugar el partido, ¿no? Entonces fue como toda una señal también
de que hoy, de hace unos años, uno la ve y dice, bueno, quizás tu destino, por llamarlo de alguna manera, estaba más mirando fútbol que jugándolo. Y bueno, sufrí un montón el haber dejado de jugar, llantos de días. Y bueno, después se fue. Después intenté volver a jugar 6 meses después, eso fue a mitad de 2005, te decía. Ujú. A fin de 2005, principio de 2006, cuando vuelven a abrirse el periodo de fichajes. Fichaje, me sonó re español de nada, que sí, pero fichan Sí, a que los hacen jugadores. pruebas y que vuelven a ver jugadores. Claro, bueno, fui a probarme a 3 clubes. En uno me encontré con un viejo entrenador y me dijeron, che, yo te conozco como jugás. No, 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 no. Me dijo, ok, no hay problema. Fui a otro, directamente nada, y a un tercero que fui, quedé, Atlanta, y iba como, bueno, vení la semana que viene, como para seguir entrenando antes de fichar. Y me di cuenta que, ¿qué estoy haciendo? Si La no misma es lo que situación de quería. antes. Claro, ¿por qué estoy haciendo esto si hace 6 meses decidí no hacerlo y ahora lo estoy haciendo? Pero, viste, había quedado ahí como un... Y bueno, después ya nunca más tuve ese intento, pero todo esto que te decía de ver a mi viejo leer, de eso que, che, me quiero ver el fútbol, todo eso iba sucediendo mientras tanto, no es que de un día para el otro dije, no voy a hacer... Aparte medio que a veces, un montón de situaciones, bueno, las decidís. O sea, si a mí me hubiesen Total. dejado libre, yo no lo decido, lo Se deciden presentan y se da otras la personas. coincidencia. Claro, viste, como que a veces eso bueno, lo aprendí. Leí un montón de cosas en relación a eso, estar como atento a lo que sucede a tu alrededor, como periodista y como humanos también, pero como periodista te da como que después podés reconstruir a partir de estos señales o estas escenas que ves, o estos diálogos, o estos comentarios. Qué sé yo, también hubo un desgaste de jugar tantos años, de los 4 o 5 años, y tener asumido que era lo que yo quería hacer, y mucha energía, y mucha concentración, y muchas privaciones. Como que también hubo también una implosión ahí, como quería salir de ese lado. Y bueno, pero no es de un día para el otro, va sucediendo al compás de vivir. Y más con lo que es el estudio, si vos estudiaste en el terciario de Portea, en tu formación como universitario o en el terciario, ¿qué crees que te dio de Portea a comparación de por ahí lo que puede ser una universidad que por ahí se enfoca más en lo teórico y de Portea más desde lo práctico? Sí, mirá, cuando yo entré a estudiar a primer año de periodismo deportivo en Deportea, a mitad del primer año me iba mal. Me iba mal o muy mal y yo notaba que no estaba, no me era suficiente y algo me estaba faltando. Estaba trabajando en un kiosco, el kiosco de mi prima lo atendía, y me sobraba mucho tiempo. Y veía que nada, es como que veías algo que estaba hacia adelante y si sigo así no voy para ningún lado. Porque te hablo en ese momento y en general, hoy un poco cambió incluso de Portea, porque soy docente, pero era muy poca la carga horaria, eran 3 días por semana, y tenía mucho tiempo libre. Eh, entonces, Deportea básicamente hoy lo sigue haciendo, pero su leitmotiv es la práctica, el ejercicio, la gimnasia. Eh, había hecho eso durante 6 meses, ponele. Eh, y ya ahí empecé a notar que algo me estaba faltando, que es el material teórico, si se quiere, o el roce con la teoría, más lectura, más profundización, más conceptualización nada, el material escrito, si se quiere. No era tampoco súper autodidacta, sino que no es que vengo de una familia donde te contaba, digo, no es que mis viejos eran lectores, viste que está buenísimo, o que tenían alguna relación con el periodismo o con una actividad o con una eh, labor intelectual, o sea, nada, no, sí creativa por el lado de mi vieja, pero por otro lado. Entonces,
cuando ya empecé segundo año, era o sigo trabajando más horas en el kiosco o donde fuera, o me pongo a estudiar otra cosa. Y me anoté que también de chico y en la adolescencia me gustaba mucho la materia historia, lengua, lo que son las ciencias blandas que le llaman. Eh, entonces me anoté a estudiar sociología en la Universidad de Buenos Aires, hice el CBC y un poco más, y eso me cambió todo, me cambió mi ser, quiero decir, y eso que fui un año y pico, y en segundo año, así como te dije, che, a mitad de primer año sentía que estaba, de hecho me lo dijo un profesor que tenía en ese momento, Daniel Meroya, el tallerista, yo veía a mi alrededor que me faltaba un montón, así como te digo esto, al año siguiente, a mitad del segundo año, ya estaba haciendo una pasantía. Claro, la experiencia, primero el detectar y ser autocrítico con uno mismo, detectar que las faltas, la práctica, el estímulo, o sea, Una y me motivación te acuerdo, faltaba capaz. ¿eh? Una motivación se podría decir capaz te faltaba. Motivación no tanto en eso, porque yo siempre o sea, yo quería ser periodista. Eso lo tenía claro. El tema es que no estaba, me estaban faltando, tenía que hacer un montón de cosas que no las estaba haciendo. Eso lo detecté a mitad de primer año. Incluso con una charla mano a mano con este profesor que te digo, pero ya venía sintiéndome que me estaba faltando, me faltaba. O sea, la motivación me sobraba, si se quiere. Ganas me sobraba, pero tenía que hacer cosas que no estaba haciendo. Leer más, sistematizar la lectura con la educación más formal en la universidad, tomar decisiones en ese sentido. Yo podría haber hecho priorizar algún laburo y no anotarme a estudiar dos carreras. Cuando salió la pasantía, que esto fue a mitad del segundo año, casi llegando al fin del segundo año, me acuerdo, tenía mucha energía en ese momento, que algunos de mis días eran, no sé, a la mañana iba a cursar al terciario en Deportea, ahí en la Valle Junín. De ahí me iba del mediodía hasta la tardecita a torneos y competencias que están en Valcarce y Venezuela, en San Telmo, que estaba la redacción de la revista El Gráfico, donde hice la pasantía, y salía de ahí, volvía para mi casa, que yo vivo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, me iba al CBC a la noche, que cursaba el ciclo básico común en Merlo, y me bajaba el tren y mi día terminaba, y fue fantástico, toda esa experiencia fue fantástico, porque tenía experiencia de redacción. A la mañana estudiaba en un terciario, en una escuela de periodismo, a la noche en una universidad, y vas conociendo gente de diferentes, no sé. Yo tenía un compañero en la universidad a la noche que era barrendero, y había estado la tarde en torneos y competencias con modelos. O sea, que trabajaban en el edificio de torneos. ¿Viste? Todo ese mix que te lo da el periodismo también, porque un día estás en un lugar súper hostil y marginal, y otro día se está, no sé, en el estadio en el que el mundo está mirando un partido de fútbol, puede ser la final del mundial, por ejemplo, y convivir con todo eso te hace crecer, no solo como periodista, sino como persona, y al final los periodistas somos personas que ejercen un oficio que es el periodismo. Aún sigue siendo un oficio. Y en estas primeras experiencias que hiciste en el gráfico, por ejemplo, la pasantía, vos, después, 2 años después de haberte recibido, de terminar la etapa en el tercero de Portea, entraste en Tiempo Argentino. ¿Cómo fue que entraste al diario? Eh, para cumplir un sueño. Como el título es para cumplir un sueño, pero no, es un título muy malo. En realidad, yo en el gráfico no trabajaba en el papel, en la revista El Gráfico, que duró 99 años, hasta antes que la cerrara Torneos y Competencia. La productora de torneos. No Torneos y Competencia, la productora de torneos. Trabajaba nada más en la parte digital y haciendo otras cosas de changarín, porque tenía 19 años. O sea, Muy variado. sí, no, pero digo que hacía tareas, no, siempre periodística, digo, pero hacía tareas como que, no sé, si hoy entras a la web, o cualquiera entra a la web del gráfico, que sigue en pie, y va al buscador de tapas
las tapas, de todas las tapas de todas las revistas gráficas, la mitad las cargué yo. ¿Viste? Cargar, quiero decir, eso. El laburo, quizá un día el laburo mío era cargar la tapa y poner, no sé, si la tapa estaba Bocchini, poner tapa 20 no sé cuánto, Ricardo Enrique Bocci, ¿no? Y así, después no, escribí nota, entrevisté, digo, hice todo, pero era más eso, del che pibe que hacía esas cosas, no era que era un redactor del gráfico, era una pasantía, pero conocía periodistas grosísimos, con los que hoy sigo teniendo relación, Diego Borinsky, por ejemplo. ¿Y qué te estaba diciendo? Ah, me dijiste lo de tiempo. Bueno, lo que sucede es que el sueño, este que te decía un poco jodiendo, era publicar una nota en un diario, en papel. Hoy quizás no sé cuáles son los sueños que tienen los pibes que empiezan estudiando y las pibas que empiezan estudiando periodismo, ¿viste? Así como había compañeros míos que querían trabajar en la televisión, que era como el anhelo más esparcido, digamos, entre los que estudiábamos en esa época. El mío no era, el mío era publicar en un papel y ver mi nombre ahí, una cuestión de ego a veces también. Después yo todo lo romanticé un poco y lo psicoanalicé, que mi papá lo único que leía era la sección deportes y yo quería en verdad que mi papá me leyera. Pero bueno, eso vino mucho más adelante con 8 años de psicoanálisis con 2 profesionales. Entonces, después del gráfico pasé a minuto1.com, ya el nombre te lo dice, no es un papel. Estuve también, no llegué a estar un año, Gran Esperanza, el director era Julio Villalonga, que me dio el espacio. En el medio colaboré con Ezequiel Fernández Mur en un libro que se llama Breve Historia del Deporte Argentino, que se publicó en el año 2010, el bicentenario de Argentina. Entonces ya estaba como metiéndome poco a poco en ese mundo del periodismo, pero todavía no llegaba a la posibilidad de trabajar en un papel, sea una revista, sea un diario. Creo que empecé a hacer algunas colaboraciones en una revista de la del Banco Credit Corp, revista Acción, o no me acuerdo si fue primero. Cuestión que me había enterado que se iba a abrir un diario, también por esa época, que se iba a llamar Tiempo Argentino y demás. Yo leía a Alejandro Wall en el diario Crítica de la Argentina. Hoy trabajo con Alejandro, es mi amigo. Hoy trabajo con Andrés Burgo, que también escribía en el diario. Yo los leía, leía un montón. Ahí ya leía muchísimo más y mejor. La diferencia que te da conocer a los periodistas, reconocer a los periodistas, es como ya seleccionás a quienes lees, dónde publican, cuándo publican, etc. Entonces, también con la ayuda de un poco de Alejandro, de Wall, de Ezequiel, de Fernández Mur, colaboré con una contratapa, con una nota en el diario Tiempo Argentino. Esto fue, no me acuerdo si fue 2010, pero principio de 2010 o no me acuerdo si el diario tampoco cuándo salió, estoy medio perdido. Pero bueno, metí una colaboración que era la forma un poco de ir metiéndote en los medios. Y en octubre de 2010, por un cumpleaños de Diego, de Maradona, iban a lanzar un especial, un suplemento, y necesitaban gente que meta ahí manos a la obra. Y me volvieron a llamar y empecé, che, ¿podés venir mañana? Que hay que hacer esto, que falta gente, no sé. Hasta que a fin de año o principio de 2011 ya me efectivizaron, me contrataron. Y desde entonces hasta ahora sigo firmando en Tiempo Argentino. O sea, sigo escribiendo notas en Tiempo Argentino. Pero mi relación laboral no es la misma que en 2010. O sea, porque no solo cambié yo, sino cambió la industria periodística. Bueno, hoy directamente Tiempo Argentino no es una empresa, es una cooperativa. Yo trabajo, además de en Tiempo Argentino, en Deportea, dando clases, en Cenital, en el sitio Cenital, como es, escribiendo semanalmente, colaboro en otros medios, en Insiders, en Al Toque Deportes. Entonces, no es que yo
tengo un vínculo único, digamos, con un medio de comunicación. Pero desde entonces hasta hoy sí escribo en Tiempo Argentino, que en ese momento era diario, quiere decir que salía todos los diarios en papel y hoy sale solo los domingos. Entonces cambió todo, digamos. Ok. Y viendo algunas entrevistas que te han hecho en YouTube y también en algunos recortes de algunas páginas, vi y escuchando lo que me decís, lo que más te apasiona es escribir. Pero ¿qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te genera la escritura? Eh, en realidad, esto te lo van a decir muchos que escriben. Me gusta leer. ¿Entendés? Es como, pero ¿por qué me gusta leer? Es como, no me gusta leer como para saber más. Primero, el leer tiene una gran actividad que estás callado. Entonces no hablas. Entonces exige concentración. Y no solo concentración, exige también imaginar lo que vos estás leyendo. No sé. Hace un rato estaba leyendo un libro que se llama El adversario, de Manuel Carrer, cuyo protagonista, es un caso real, Jean-Claude Roman, mató a sus hijos, a su mujer y a sus padres. ¿No? Esto es un caso real. Durísimo. Y Emmanuel Carrer, un gran cronista francés, escritor francés, escribió un libro sobre ese caso que fue en el 93, el libro lo publicó en el 2000. Ni siquiera es un tono periodístico, pero sí es un tema de crónica narrativa, ¿no? Entonces yo al estar leyéndolo, tengo que imaginarme, tengo que concentrarme. ¿Te atrapa? ¿No te atrapa? Bueno, todo eso que genera el leer es como diciendo, yo quiero hacer esto, ¿entendés? Yo quiero lograr esto escribiendo. No específicamente porque lo logra Manuel Carrer, pero te puede pasar con cualquiera y está perfecto. Pero encuentro que cuando yo me pongo a construir, tengo que lograr eso en el otro, quizás. Y por los años de trabajo, te quiero decir de los 18 años hasta acá, no dejé de hacer nunca lo que hago. Entonces ya son un montón de años con la práctica, ¿no? De la ya sistemática de escribir. Básicamente me gano la vida escribiendo, ¿no? He hecho otros trabajos de investigación y producción en el que yo le pasaba un Word o un Docs, como quieras llamarlo, a una productora y en base a eso hacían un capítulo para una serie. La serie que salió, ¿me entendés? Entonces como que estás detrás de escena. No pones la cara muchas veces, ahora sí estoy poniendo la cara. Es como que me gusta eso. No es que me disgusta poner la cara, pero si yo tuviese que ir todos los días a un programa de televisión o prender la cámara y hacer una reacción, ya ni en pedo lo hago, pero porque no le encuentro, no me veo yo haciendo eso. No digo que esté mal, yo las veo, algunas reacciones, yo veo programas de televisión. Esa gimnasia no me sentiría incómodo. En cambio, con la gimnasia de leer todos los días, sean noticias, de dentro del caos que es el mundo, hacer un recorte o buscar interconexiones, intertextualidades y a partir de eso crear algo nuevo, que puede ser una nota, me entretiene más, me aprendo más, me da más curiosidad. Y si eso después logra que un otro, lea eso y le genere algo, bueno, me parece que ahí es donde si me logran leer, si hay una persona que lee eso que escribo y le genera algo, o le atrapa, o le gusta, o lo critica, buenísimo. Entonces, hay todo ahí una dinámica, un sistema que se produce al escribir. No sé cuánto más durará esto. Yo no creo que se acabe, digamos, la lectura y escritura, si aún mal, y leemos todo el tiempo con los celulares, ¿viste? Entonces, nada, es como que lo que después también, digamos, lo que hice en los últimos años, lo que hago, es leer acerca de cómo se escribe. Teoría, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, no sé, mientras escribo de Stephen King, Stephen King escribe de terror, o sea, no escribe de la selección argentina femenina. Ese fue uno de los temas que toqué en la última nota en Cenital, o no escribe acerca de la primera edición del fútbol argentino. Pero en la mezcla, en el mestizaje,
de las lecturas y de las visiones, o se te despiertan ideas, y después lográs algo nuevo, se supone que nuevo, o algo interesante para que otro lo lea. Bueno, nada, se puede mucho entrevistar también, pero nada, es como la acción de escribir un poco determinó desde hace unos buenos años mi quehacer cotidiano. Y en esto de que me habías dicho de que por ahí no te gustaba mostrar la cara, y antes habías dicho que si se puede considerar periodismo o como profesión, con los anteriores invitados que he tenido me han contestado la pregunta de si las redes sociales hoy afectan al periodismo. Y también, por otra parte, preguntarte si en esta forma de las redes sociales, que es muy nuevo, esto de subir videos a Instagram, un Reel, un TikTok, también no le encontrás la vuelta a esto de, bueno, no me gusta poner la cara, pero sí escribir, tal vez escribir un guión y contarlo por arriba. ¿Qué opciones tenés? ¿Alguna vez lo probaste o si querés intentarlo? Mira, las redes sociales no es que afectaron al periodismo. Las redes sociales afectaron a la vida, a la humanidad, a los modos de hablar, a los modos de hacer, a los modos de vivir. O sea, afectó a todo. Y en eso también al periodismo. Ahora, lo que yo veo con la... que no es nada nuevo por otra parte. O sea, en algún momento alguien inventó la televisión, la radio, la imprenta, ¿viste? No sé. Y así es. Quizás Todo. tiene sus particularidades hoy con todo lo que produce con esto de la inmediatez que lleva a la incomprensión, ¿no? La A lo que... globalización de todo. ¿Cómo? La globalización que se le ha dado en este último tiempo, que ha Sí, crecido un bueno, después montón. la facilidad que te da y también en un minuto enterarte de algo que sucede en Nepal, Bueno, ¿viste? justo antes lo que dijiste, que hoy en día ya el diario no se usa, que todo es en el celular. Todo en el celular, la vista clavada en las pantallas y demás. Bueno, pero todo eso quizás a veces, o sea, no distinguir Nepal de 3 cuadras de tu casa y no comprender que algo que te lo presentan como verdad es mentira, con la fake news, por ejemplo, todo eso afecta a la vida, digamos, ¿no? Y después hay una gran diferencia. Lo que facilitó las redes es el enterarse, que es otra cosa. O sea, yo agarro a los ciegos, sí, y me entero cómo está el partido que se está jugando en este momento, en qué minuto. Pues me enteré, pero no comprendo cómo fue el gol, no comprendo cómo estaba jugando el equipo, no comprendo qué está pasando en la cancha. Me falta darle un contexto a eso, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego un poco el periodismo, que se trata no solamente de que las personas se enteren de las cosas, sino que traten de entender o comprender, y bueno, y ahí ya forma parte de lo que hace o deja de hacer los periodistas. En relación a lo que vos me decís, mira, yo doy clases de una materia en tercer año de deporteo que se llama crónica narrativa, ¿no? Entonces, lo que siempre les digo, un poco jodiendo y un poco no, es que ojalá que ninguno, no les digo esto, les digo, de ustedes seguramente uno o dos vuelvan a escribir una crónica en su vida. Hoy tienen que escribir una crónica, hoy tienen que tener, no sé, fuentes propias, tienen que tener trabajo de campo, o sea, toda una consigna. Si después no lo hacen nunca más, impecable, no hay problema. Si después lo vuelven a hacer o les gusta el género, lo que sea, genial. Ahora, como vos mencionaste, ¿querés hacer un reel? ¿Querés hacer un video para YouTube que dure 5 minutos, 3 minutos? ¿Querés hacer una serie? ¿Querés hacer un documental? Se necesita texto. Necesitas texto atrás. Necesitas guión, necesitas data, necesitas por dónde empiezo, por dónde sigo. Bueno, entonces apliquemos la escritura en todo caso para eso. Te dije esto de la producción en la serie documental Bestiario, que salió por Deporte B y la produjo la productora con la que trabajé es Cactus.
Eh, Fue una experiencia, estuvo buenísima. La recontra volvería a hacer. Lo que a mí no me nace, digamos, también por una cuestión ya de generacional, es transformar mi Instagram en un canal de deportes, ¿me entendés? O de fútbol, no, qué sé yo, no. Yo trabajo en otros lados, hago otras cosas. Ahora, si viene tal persona o tal productora y dice, che, tenemos esta idea, hacer este trabajo, bueno, de hecho, tengo amigos que lo hacen, digo, y podría, no sé, quiero hacer 10 historias acerca de fútbol y el crimen. Bueno, dale, hacemos 10. Bueno, ¿cuánto hay? O sea, ¿no? Pues yo trabajo de esto, no es que lo hago de onda o lo subo o lo hago para tener más seguidores en las redes. O sea, bueno, yo nunca comí con me gusta o, viste, viralizaciones o nada. Después, digo, me lo tomo un trabajo, lo haría sin ningún problema. Después, en lo particular, no estoy diciendo que esto lo tiene que hacer otro, digo lo que a mí me surge. Después lo que sí hago es como darle, que es la que más me entretiene y quizás en la que más paso tiempo, es en Twitter, jugar a Twitter, como dice Luquita Rodríguez. Como que ahí sé que lo leen muchos poderosos, Twitter, ¿no? De hecho, el actual presidente es un adicto al Twitter. Twitter. Entonces es como que ahí entra un juego. Después también me gusta ver reacciones, me gusta ver cómo se, se desencadena una información, o cómo, hace poco también le mostraba a unos alumnos que yo una vez subí un recorte de un documental de la selección argentina en el que Lisandro Martínez y el Cuti Romero están haciendo un chiste, y no sé, uno se juega a otro y le dice en tu casa, o sea, un chiste. Y que después eso lo transformaron en noticia un montón de medios. Con una escrita, ¿no? El video y los 4 párrafos que no dicen nada, que apoyan a ese video y le dan un mínimo contexto. Y estaba todo mal, o sea, era un error. Y todo eso se había producido literalmente porque yo estaba en la computadora, me Un senté, recorte de vi 5 el segundos. documental. ¿Eh? Un recorte de 5 segundos. Sí, dije, me llamó la atención algo y dije, voy a recordar, por eso me entretiene la edición. ¿Me entendés? No sé, estoy viendo ahí, edito como junto esto con el otro, que le pongo. Entonces, pero no es que estaba laburando, lo subí y quedó. O sea, me fui a hacer otra cosa y después cuando veía, no tenía, tenía 1 millón de impresiones y después, ¿qué hace el resto con eso? Y esto me pasa cada un mes porque me entretiene hacer eso. Y aparte lo hago como un backup propio, ¿viste? Lo uso como un archivo audiovisual propio y después yo rescato cosas de ahí para la escritura, o hoy que uno necesita el texto, ayornarlo, ponerle fotos. No es que yo sea fotógrafo, sino que elegir una foto, poner un video, ¿viste? Linkear Para que llame la atención también. para que llame la atención, porque estamos. Inmediatez te produce, si no me llama la atención fuera, tengo otro abajo que me llama mil veces más la Claro, atención. viste, ponerle una negrita, pero esa negrita pintarlo y ponerle un link. Entonces en todo ese juego me entretiene eso, pero no es que vino una empresa y me dijo, che, ¿querés ser el CM de esto? No sé qué. Hasta ahora no me ha pasado. Me ha pasado otras cosas, viste, siempre relacionadas en la escritura, ser ghostwriter, escritor fantasma, no vamos a decir de quién, porque justamente, ¿entendés? Yo te escribía, o sea, le escribía para un otro. Que yo acepté eso porque me gustaba lo que hacía yo, y me servía económicamente. Entonces, son como variantes de trabajo que acarrea cierta profesionalización. Suena horrible la palabra, pero no me salió otra, de la lectura y de la escritura. Muy interesante. Muchas veces estaba conectada con el periodismo. En general, de mi parte, estaba conectada con el periodismo. Hay otros no. Yo tengo amigos escritores que laburan con políticos. O sea, le dan letra a políticos. ¿Qué sé ¿Y yo? te interesaría un trabajo así como dijiste el de CM, algo más que tenga que ver con redes sociales de un club, ser este tema del Ghost Rider, ser el detrás de escena de algo muy grande, de un club, de un equipo, de un medio? CM no. Trabajar desde algunos planos institucionales, sí. No sé. No sé haciendo qué, ni cómo.
ni cuándo. Me interesa ver las cosas de diferentes lados. Y ahora, pasando más a lo que es la docencia, ¿vos dentro de cuando empezaste a estudiar, te imaginabas siendo docente en algún punto? No, no de movida no, ¿Qué te llevó a pero hacerlo? que a medida que ese segundo año que te lo nombré fue como una implosión en mí, ¿viste? No en la carrera, en mi ser. Fue como, ¿viste? Cuando, no sé, cuando ves esas películas que explotan un planeta y empiezan a salir por todos lados como asteroides, es decir, o piedras y luces de colores y Te brillo. descubriste, ¿Eh? te descubriste. Sí, fue como que estaba viendo algo más allá también, desde mí. Y me acuerdo que algunos jodíamos con algunos compañeros como, che, qué buena vida este, ¿no? Por un profesor nuestro que, no vamos a decir el nombre, querible, pero medio chantum, en el sentido de que venía, decía, escriban, ¿qué opinan acerca del Consejo de Fútbol de Boca? Escriban, y se iba, ¿viste? La clase duraba 15 minutos, la clase duraba 2 horas y él en 15 minutos decía eso, y medio que así. Entonces, irónicamente, con mis compañeros decíamos, qué vida este, ahora se va al medio donde trabaja, acá viene 15 minutos, y Arte era como medio banana, era en sus modos. Entonces jodíamos como, qué vida la de este. Entonces, medio como queriendo ser él Sí, en un sí. punto. ¿Viste? No criticándolo tanto. Criticándolo como alumnos, pero también. Y nada, yo te terminé esto que te decía de estudiar, recibí la pasantía al mismo tiempo, bla, 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 y un profesor, que no era él, otro, Ariel Sher, me dice si estaba para corregir los trabajos para ser corrector de una materia, la materia que él sigue dando en Deportea, que se llama Política y Deporte. Una materia que está en segundo año, anual. Política y Deporte, Ariel Sher siempre la dio, ahora se sumó Iván Sandler hace un par de años. Y nada, necesitaban a alguien que corrigiera los trabajos, nada más. Todo bien, eso también, ¿no? Yo estaba estudiando sociología, acordate, entonces política, deporte, sociología. Era como, sí, claro, estoy. Y empecé corrigiendo pilones de trabajo, de a 30 trabajos, 60 trabajos, 90 trabajos en meses. Y hasta que un día me dijeron, che, ¿estás para dar una suplencia en un taller del primer año? Che, ¿estás para...? Y bueno, ya pasaron también un montón de años, ¿viste? Y acá estoy. No es que soñaba con dar clases, pero alguien vio, en este caso Ariel, ayer alguien vio que yo podía hacer ese trabajo de corrección y después otros que trabajan aún hoy en la escuela vieron que quizás podía estar al frente de una clase. De hecho, he tenido alumnos que eran más grandes que yo, pues empecé muy de pibe a dar clases, a los 23, 24 años yo estaba al frente de un curso, entonces, claro, tenía alumnos que tenían 3 años menos que yo, era muy corta la brecha y otros que eran más grandes, y de entonces hasta ahora también es algo que me gusta. Es extremadamente cansador, vos das muchísimo más de lo que recibís a veces. No voy a generalizar, pero a veces eso. Pero nada, es algo que si lo sigo haciendo es por algo. En algún momento quizás me frene para no quemarme, pero desde entonces hasta hoy, nada. Obviamente que soy mejor docente, ¿no? Que en ese momento, pero ahí arranqué y acá estoy. ¿Y te interesaría tener más cursos o seguir progresando como profesor? En este momento no. ¿No? No, no por Y, esto que te decía del desgaste y demás. y para los próximos años, ¿cuál es tu objetivo? Ya sea como escritor, como profesor, como editor. Eh, yo no me considero escritor, ¿sí? Me considero una persona que escribe y que es periodista. Ahora, dentro del trabajo de la escritura, todo lo que sea algo novedoso, como esto que te dije último de ser ghostwriter, a mí me pareció buenísimo. Me pareció interesante. Eh, entonces, todo lo que tenga que ver con el periodismo y la escritura, no sé, lo que aparezca nuevo. Ahora, no es que... sí, yo me siento más incómodo por las experiencias que tuve, pero las otras veces
no es que no estoy para estar en un stream, por ejemplo, ¿me entendés? No es que... El tema, ¿sabés cuál es? Es que a veces alguien ve algo que vos no estás viendo y te diga, che, vení, Roberto, vení, vos tenés que hacer esto, o sea, haz esto y de acá, hacelo, y que medio que te convenza. Bueno, ahora, esto es una aclaración importante. También vos que sos pibe y que seguramente tenés estas inquietudes, o un montón de chicos tienen, el periodismo es un trabajo. Entonces se tiene que pagar acorde a ese trabajo, también acorde a, no es lo mismo pagarle a un chico de 20 años que yo que ya tengo 35 años. No es lo mismo lo que se le demanda, no es lo mismo lo que se le puede proponer, no porque haya que al revés, digamos, porque digo que muchos chicos a veces trabajan sin que le paguen. Lo digo en ese sentido, no porque se haya que pagarle menos o mal, digo, no. Entonces, a esta altura, después de tanta experiencia, hay cosas que yo no me fumo, digamos, o no quiero y demás. Pero, no sé, una columna en una radio, ¿viste? No sé, aunque, o laburar en un podcast, no sé, radio ya también quedó medio viejo, todo, pero o sea, todo lo que sea laburo vinculado al periodismo y donde haya otras personas que vean que vos podés hacer eso, porque nunca trabajas solo. Eso es otra ventaja que tiene el periodismo. Yo en tiempo argentino trabajo con Andrés Burgo, codo a codo, espalda con espalda, y pensamos qué notas podemos publicar, qué no. En Cenital trabajo con una editora, con Romina Sanelato. Siempre tenés... Entonces, si esa gente ve que vos podés hacer algo, o esto del ghostwriter, también me llamaron 2 personas y dijeron, che, ¿está para hacer esto durante tanto tiempo? Sí, dale, hay tanta guita, listo. Bueno, en esa dinámica no es... O sea, no conduciría un programa porque nunca conduce un programa. Pero si alguien te dice esto, lo otro, me voy a fijar acá, bueno, qué sé yo. O entrevistas a mí me encanta hacer entrevistas. De hecho, en YouTube hay una entrevista que le hice a Jorge Valdano, con un formato medio caja negra, por llamarlo de alguna manera. Y, o sea, me encantó esa experiencia. No es que no estoy para hacer eso, pero para hacer eso. O sea, no estoy para hacer lo que te decía hace un rato, hacer una reacción o cosas así. Que, digo, está bien que los que lo hacen, pero yo no estoy porque no me siento cómodo y demás. Así que en ese sentido, después también hay cosas que me interesan que van un poco más allá de lo periodístico. El fútbol en sí, digamos, los diferentes lugares de trabajo en el fútbol. O sea, tengo conocidos periodistas que se reconvirtieron en videoanalistas, periodistas que se reconvirtieron en representantes, eso yo no es que eso yo no lo haría, pero o en jefes de prensa o en parte de comunicación institucional, todo eso me interesa para ver la cosa, digamos, de diferente lado. Lo que sí, y para cerrar de mi parte en esta respuesta, es que no me veo muy alejado del fútbol, de algo que tenga que ver con el fútbol, en este momento. ¿No? Quizás dentro de 5 años me preguntás eso y estoy en otra. Tu opinión cambió. Sí. Y para cerrar, un mini, ¿cómo decirlo? Un consejo para todos los que estudiamos esto y todos los jóvenes para cerrar. Creo que di varios sin que le pongamos que te el lo nombre pidas, consejo, sí. ¿no? No es que yo te dije esto es un consejo o que vos me pediste un consejo, pero creo que algunos, si alguno estuvo atento, los puede inferir. Podemos hacer un resumen, digamos. Es primero el periodismo, después lo que sea, de fútbol, hockey, política o lo que sea. La lectura, o sea, leer. No conozco a un periodista que no lea, incluso hasta los más brutos leen. Sí, o muy diferente, muy difícil que un periodista no lea, un periodista que tiene mucha exposición, muy difícil que no lea. Es como una frase esta de que ¿conoces a un carnicero que le dé asco la sangre? No. Bueno, yo no conozco muchos periodistas que no lean, incluso te decía hasta lo que uno puede considerar más toscos. Entonces leer. Y después cuestionarse y cuestionar. Cuestionarse con el que hace y que no hace el propio oficio, uno mismo dentro de ese oficio, y cuestionar la realidad, ¿no?
si quiero ser yo jefe de prensa, bueno, vas a ser jefe de prensa, pero si te convertís en un vocero de un gobierno, de un club, de lo que fuera, no estás haciendo periodismo. Entonces, cuestionar quiere decir preguntarse, no quiere decir insultar, denigrar a lo que sea, sino hacerse preguntas, tratar de, con el trabajo diario, generar una mirada, iba a decir una mirada propia, pero si es tuya, si vos generás una mirada, es propia, ¿sí? De que uno la crea esa mirada a través de todo lo que tiene a su alrededor y con la experiencia, con las personas que habla, etcétera. Entonces, eso, tratar de crear una mirada. En conclusión, a asumir de que el periodismo es un montón de cosas, pero aún también es un trabajo y un oficio, ¿sí? No es que una persona por subir un video a una red social o compartir una foto se convirtió en periodismo, no en periodista, no es. Sí, aún sigue siendo un trabajo y un oficio. Quizás dentro de otros tantos años lo deje de ser. Pero ahora, en este momento, todavía sigue siendo. Muchos nos ganamos la vida de esa manera y entonces considerarlo y también respetarlo de alguna manera. Bueno, Roberto, muchas gracias, ¿eh?